Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. En este video vamos a ver el tema de la resolución de ejercicios, como dice ahí, en el de probabilidad y distribuciones de muestreo. Ok, el texto de referencia es el texto de Walpole, el de probabilidad y estadística para ingeniería y ciencia, en específico la novena edición. Van a ver que en la lista de ejercicios van a aparecer, bueno, son 4 ejercicios, pero cada ejercicio toca un tópico en específico: distribución binomial, distribución normal, distribución de la media y distribución de la diferencia de media. Van a ver el extracto del texto en donde aparece el número del ejercicio dentro del capítulo del texto de Walpole. ¿Ok? Eso para que lo tengan como referencia. Si van a la fuente, revisan el libro, van a ver que es justamente esa pregunta en la novena edición. Dicho eso, entonces iniciamos. Primero, el de distribución normal. Está en el capítulo 5, comienza acá 5.8. En la novena edición, el ejercicio 5.8. Así que lo pueden ir comparando si van al texto de referencia. Dice, de acuerdo con estudios publicados por un grupo de sociólogos de la Universidad de Massachusetts, aproximadamente 60% de los consumidores de Valium en el estado de Massachusetts empezaron a consumirlo a causa de problemas psicológicos. Calcule la probabilidad de que entre los siguientes 8 consumidores entrevistados en este estado, letra A, exactamente 3, ojo ahí, exactamente 3 comenzaron a consumir Valium por problemas psicológicos, y dice acá al menos 5, ojo ahí, mínimo 5 de los 8 comenzaron a consumir Valium por problemas que no fueron psicológicos. Entonces, acá tenemos una variable, ¿cierto?, que distribuye binomial. Tenemos una variable X, voy a colocar acá un lápiz, ahí está. Entonces, primer dato, ojo, 60% de los consumidores de Valium en el estado lo empezaron a hacer por problemas psicológicos. Bien, hay que tener ojo con eso porque esa es la probabilidad de éxito del ejercicio. Recuerden que la probabilidad de éxito es lo que estamos midiendo. Entonces acá tendríamos una variable, que es una variable X, y esa variable lo que está haciendo está contando, ¿ok? O sea, es el número, ¿cierto?, de personas, el número de personas que comenzaron a consumir Valium por problemas psicológicos, ¿ok? Comenzaron a consumir Valium por problemas, ojo, psicológicos. Psicológicos. Por tanto, acá tenemos una distribución que es de tipo binomial. Si la queremos indicar formalmente, diríamos que la variable X tiene una distribución binomial con un parámetro n que es igual a 8, porque el total de individuos, ¿cierto?, que se seleccionaron son 8, y se da a entender que son individuos que fueron seleccionados de manera independiente porque son personas individuales, no una familia completa por un tema de dependencia, sino que son 8 individuos que están en el estudio, y la probabilidad de éxito es de 0,6. ¿Por qué 0,6? Porque en el enunciado, ¿cierto?, se dice que el 60% de los consumidores, está acá el dato, sí, lo hacen por problemas psicológicos. Bien, y eso se relaciona con nuestra variable de estudio. Entonces, la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad, cierto? Bueno, que 3 personas comiencen a consumir Valium por problemas psicológicos. Por tanto, ahí se aplica directamente la distribución binomial. ¿Cuál es la función binomial? Para que lo recuerden. Cuando algo es binomial, su función de probabilidad, que se escribe así en estadística, P de X, ¿cierto?, igual X. No olviden que esta notación para nosotros es lo mismo que decir f de X, porque es una función. Lo que pasa es que es una función de probabilidad. Entonces, uno deja un poco más elegante la notación para indicar que la probabilidad de que la variable, que en este caso es el número de personas que consumen Valium por problemas psicológicos, sea igual a X minúscula, donde X minúscula es la cantidad de personas.
tienen que recordar que este valor X es un número que va entre 0 y 8, porque son, ¿cierto? Ahí, según el ejercicio, son 8 consumidores. ¿Ok? Se está midiendo sobre un total de 8. Y la función acá, para este ejercicio, sería n sobre x, en este caso n vale 8, entonces 8 sobre x por la probabilidad de éxito que es 0,6 elevado a x, a la cantidad de éxitos que queramos medir, y fracaso, o sea, el fracaso acá serían las personas que no o sea, que consumen Valium por problemas que no son psicológicos. Ojo que eso tiene que ver con la pregunta B. Por 0,4 elevado a 8 menos x. 8 menos x. Bien. Con x, como les decía al principio, ahí hace un ratito, es un valor que va entre 0 y 8. No olvidar. O sea, puede ser 0, 1 y así sucesivamente hasta 8. O sea, una función que está midiendo desde el 0 hasta el 8. 0 personas que consumen Valium por problemas psicológicos hasta 8 personas. Y esta es la función entonces que tenemos que ocupar. Por tanto, para la pregunta A, la respuesta sería exactamente 3 personas comenzaron a consumir Valium por problemas psicológicos. Por lo tanto, la respuesta de la pregunta A es calcular la probabilidad que x sea igual a 3. Bien, que 3 personas hagan eso. Y la respuesta es simplemente tomar el 3 y reemplazarlo dentro de la función donde haya una x. Así que nos queda 8 sobre 3 por 0,6 elevado a 3 y 0,4 elevado a 5, porque sería 8 menos 3. ¿Ok? Y esa es entonces la respuesta. Ahora hay que calcular esto. El 8 sobre 3, que no se le olvide, muestra de cuántas formas pueden aparecer 3 personas que cumplan, ¿cierto? Que consumen Valium por problemas psicológicos dentro de un grupo de 8. Muestra el ordenamiento, o sea, podrían ser los 3 individuos al principio y luego los otros 5 no, o podrían ser alternados, podrían estar al final. Bueno, el 8 sobre 3 nos va a indicar justamente cuántas son la cantidad de combinaciones posibles. Yo lo voy a calcular. 8 sobre 3 es 56. Por tanto, hay 56 formas en que pueden aparecer 3 individuos con esta característica dentro de 8. ¿Sí? Entonces, este número es 56. Y el número final sería ese 56 multiplicado por la probabilidad de éxito, que es 0,6 elevado a 3 y por la probabilidad de fracaso, que sería 0,4 elevado a 5, porque son 5 personas, ¿cierto?, que serían fracaso en este caso, o sea, no usarían Valium por problemas psicológicos. Y la respuesta da 0,124. Ah, eso da aproximado. Entonces aquí la respuesta sería 0,124. Ustedes pueden comprobar haciendo el cálculo, pero al menos la función está siendo bien usada de acuerdo con las condiciones que aparecen acá. Bien, tendríamos entonces la primera parte. Ahora, para la segunda, dice que al menos 5 personas comenzaron a consumir Valium por problemas que no fueron psicológicos. Ojo con eso porque acá se está refiriendo a problemas que no fueron psicológicos, por lo tanto aquí se está refiriendo a la probabilidad de fracaso. Entonces hay que tener cuidado con eso. Uno lo que podría hacer acá son dos opciones. Uno, trabajar con la misma función, teniendo en cuenta que la pregunta está hecha sobre los problemas, o sea, los que consumen Valium por problemas no psicológicos. Así que hay que tener cuidado porque esta función está midiendo a los que tienen problemas psicológicos, o sea, que consumen Valium por problemas psicológicos, a eso va. O bien, ustedes pueden redefinir la variable, o sea, escribirla al revés. Y la pueden escribir con base a lo que les pregunta, porque ahora aquí el éxito
sería la probabilidad, ¿cierto? Su probabilidad de éxito sería la probabilidad de que alguien consuma Valium por un problema que no es psicológico. Lo único que pasaría con esa función es que aquí la probabilidad de éxito ya no sería 0,6, sino que sería 0,4. Y eso se puede hacer. O sea, ustedes pueden replantear la variable. Voy a colocar acá una PPT nueva y lo vamos a resolver en esta parte. Entonces, lo vamos a hacer de esa forma, quizás para no enredarse, porque acá tienen que tener mucho cuidado. Por ejemplo, que una persona, 5 de ellos, comienzan a consumir Valium por problemas que no son psicológicos, para acá sería la probabilidad de X igual 3, ¿ok? Porque si 5 no son, o sea, son 5 fallos, como este cálculo que hicimos recién, 3 lo hacen por la razón psicológica. Por lo tanto, 5 serían por razones no psicológicas. Y ojo, como dice, al menos 5 tendrían que probar con 5, 6, 7, 8. Y en cada caso, como están al revés, tendrían que probarse sobre la variable contraria. Entonces, para evitar quizá el enredo, lo más fácil es definir una nueva variable y, pero pueden colocar el nombre que quieran. Yo le coloqué aquí y sería el número de personas, nuevamente el número de personas, ¿cierto? Ahí iría la parte del que consumen Valium, ¿cierto? Por problemas, aquí van a poner no psicológicos. Por eso le cambié el nombre a la variable porque es una variable nueva, psicológica. Por tanto, la distribución sería un poco distinta a la anterior. O sea, sigue siendo binomial. Aquí al indicarla sigo diciendo que es binomial, ¿cierto? El n sigue siendo 8 porque siguen siendo 8 personas en el estudio, pero la probabilidad de éxito para este ejercicio es 0,4. ¿Por qué 0,4? Porque en el enunciado, ¿cierto? Se dice que el 60% consumen Valium por razones de problemas psicológicos. Así que, por tanto, problemas que no son psicológicos, otros problemas sería 0,4. Tenemos una nueva función. Esta nueva función, si yo la escribo, formalmente sería P de I igual I, y la forma sería entonces 8 sobre I. Ahora mi éxito es 0,4, así que sería 0,4 elevado a I. Y acá mi fracaso es justamente lo que antes era un éxito en la pregunta anterior. Ahora 0,6 elevado a 8 menos I, donde la variable I es cualquier número, ¿cierto? Que va entre 0 y 8. Esta función está hecha para 0 personas hasta 8, ¿ok? Y no olvidar que estas personas son personas que consumen Valium por razones no psicológicas. A eso va. Si nos vamos a la pregunta nuevamente, dice que al menos 5 comenzaron a consumir Valium por problemas que no fueron psicológicos. Al menos 5, y vamos a colocar letra B, al menos 5 se escribe I mayor o igual a 5. Este ejercicio es un poco largo porque hay que hacer todas las sumas que van desde 5 hasta 8. O sea, sería al menos 5 significa que 5 personas consumen Valium por razones que no son psicológicas. 5 más la probabilidad que lo hagan 6, 7 y 8. ¿Ok? Por tanto, tenemos aquí varias sumas. 5, 6, 7 y 8. Por tanto, la binomial que está arriba hay que usarla 4 veces, una para cada caso. Esto queda un poco extenso, pero tendríamos entonces la solución. Y acá me equivoqué con la letra, perdón. No me he dado cuenta que le había puesto X, pero nuestra variable aquí se llama Y. Y, ¿cierto? Ahí me había equivocado. Me había puesto el nombre de la variable anterior y aquí sería 8. ¿Ok? Y tenemos entonces la expresión del problema y calculemos la solución. La solución sería entonces usar la función 4 veces. Es un poco tedioso, pero se puede hacer. Sería 8 sobre 5
0,4 elevado a 5 y 0,6 elevado a 3. Luego tenemos 8 sobre 6, 0,4 elevado a 6, 0,6 elevado a 2, ¿cierto? Recuerden que la parte de arriba siempre suma 8. 5 más 3 son 5 éxitos, 3 fallos, 8, 6 éxitos, ¿cierto? 2 fallos. Tenemos 8, 8 sobre 7, 0,4 elevado a 7 y 0,6 elevado a 1. Esto está de más colocar el 1 ahí, pero lo vamos a colocar. Y acá nos queda entonces el 8 sobre 7, perdón, 8 sobre 8, 0,4 elevado a 8 y 0,6 elevado a 0, que es un 1, pero lo voy a colocar acá para que se vea y nos va a quedar ahí en la PPT. Listo, tenemos entonces los 4 cálculos. Bueno, esto habría que ingresarlo en la calculadora para ver el número. Yo voy a ir colocando las probabilidades uno a uno mientras las calculo acá. Tenemos primero 8 sobre 5. Eso se multiplica por 0,6 elevado a 5. Perdón, por 0,4 elevado a 5. Y por 0,6 elevado a 3. Bien. Esa probabilidad nos da el mismo número que la anterior porque son equivalentes. Prácticamente el mismo ejercicio que vimos en la parte A. Por tanto, ese número es el 0,124. Bien. 0,124. ¿Ok? Alguien podría decir, pero ya, se ven igual porque hay un 0,6 elevado a 3. Fíjense en la letra A. Hay un 0,6 elevado a 3, un 0,4 elevado a 5, eso es cierto. ¿Ven? 0,6 elevado a 3, 0,4 elevado a 0,5, perdón, 0,4 elevado a 5. Pero alguien me podría decir, pero mira, acá dice 8 sobre 5 y en el anterior dice 8 sobre 3. Si ustedes los calculan, son equivalentes. Eso es por una propiedad de las combinatorias que si las van probando, si las colocan ordenaditas, ya las de la esquina van coincidiendo. ¿Ok? Por ejemplo, 8 sobre 0 es lo mismo que 8 sobre 8. ¿Sí? Esta que está acá es la misma que 8 sobre 0, ambas serían 1. Y así sucesivamente, 8 sobre 1 es lo mismo que 8 sobre 7. Ambas, estas serían 8. El resultado da 8. Y así sucesivamente. Entonces, si ustedes las van calzando esquina con esquina, van a ver que la 8 sobre 5 y la 8 sobre 3, perdón, son la misma. ¿Ok? Por eso da el mismo resultado que en la parte anterior. Esa ya estaba calculada en realidad. Ahora, la segunda tenemos 8 sobre 6, que esta sería equivalente con la 8 sobre 2, por ejemplo. 8 sobre 6, tenemos 0,4 elevado a 6 y 0,6 elevado a 2, y eso nos da 0,041. Lo colocamos acá. 0,041. Esto está aproximado, ¿cierto? Luego tenemos 8 sobre 7, que eso es 1, perdón, es 8 como resultado, la misma que 8 sobre 1, 0,4 elevado a 7 y 0,6 elevado a 1, eso nos da 0,008, también aproximado, 0,008. Y nos queda la última, que es 8 sobre 8, que eso es 1. Esto vale 1, esto vale 1. Así que tenemos 0,4 elevado a 8. Y 0,4 elevado a 8, eso es 0,00066. 0,00066. ¿Ok? Esto está aproximado
pero podemos calcularlo ahí. Tenemos entonces 0,124, que es el primero. Le sumamos el segundo, que es 0,041, ¿cierto? Le sumamos el tercero, que es 0,008, y le sumamos el último, que es 0,00066, 0,00066, y la respuesta nos queda 0,174 aproximado. 0,174 aproximado. Bien. Y esa entonces la probabilidad, como dice aquí la pregunta, sería la probabilidad de que al menos 5 personas comiencen a consumir Valium por algún problema que no fuera psicológico. ¿Cuál es la lección de este ejercicio? Como ya para cerrarlo, primero que la variable X aquí está midiendo el número de personas. O sea, súper claro definir bien la variable del estudio, ¿ok? Número de personas que consumen Valium por problemas psicológicos. Sí, aquí hay un tema de espacio nomás que no lo escribí completo, pero ustedes lo pueden escribir completo. Segundo, dejar clara cuál es la distribución, o sea, el total de individuos, que sería 8, la probabilidad de éxito, o sea, que alguien consuma Valium por problemas psicológicos, 0,6, y luego resolver la pregunta. Y en la B, se recomienda hacer un cambio en la variable para no enredarse quizás con lo que está preguntando. Entonces acá lo que le importa a la B es el número de personas que consumen Valium por problemas que no son psicológicos. Así que aquí nuestra probabilidad de éxito cambia a 0,4, que sería lo contrario de 0,6, ¿cierto? Para completar el 100%, y sería un 40%, lo pasamos a número decimal, 0,4. Por tanto, tenemos una nueva función y con eso podemos calcular la pregunta que decía que al menos 5 personas consumen Valium por problemas que no son psicológicos. Llegamos entonces a la respuesta. Ahí tenemos entonces un ejercicio de distribución binomial. Pasamos al ejercicio de distribución normal. Esta es una distribución continua, ¿cierto? Una gaussiana. Y estos ejercicios son clásicos. Les van a entregar generalmente la media y la varianza o la desviación estándar, y les van a hacer una pregunta al respecto. Dice acá, la vida promedio de cierto tipo de motor pequeño es de 10 años, con una desviación estándar de 2 años. Dice el fabricante reemplaza gratis todos los motores que fallen dentro del periodo de garantía. Si estuviera dispuesto a reemplazar, dice, solo el 3%, es el máximo que llega, el 3% de los motores que fallan, ¿cuánto tiempo de garantía debería ofrecer? Bien. Y suponga que la duración del motor sigue una distribución normal. Entonces aquí tenemos una variable que tiene que ver con la duración del motor y una condición acá del vendedor, del fabricante para el reemplazo gratis, ¿ok? Del motor. Acá tenemos varias cosas que ordenar. Primero la variable. Acá tenemos una variable X. Nuestra variable X lo que está calculando aquí es la duración del motor. Primero, duración del motor. Me pueden especificar diciendo del motor, de un motor pequeño, del fabricante, pero con esto ya queda claro. La duración, ¿cierto? Del motor. Perdón ahí con la letra, estoy usando el trackpad para escribir, porque no queda tan clara. La duración del motor, y la duración del motor, ojo, está en años. Esta es una variable cuantitativa continua, así que hay que indicar la unidad de medida. Esto está medido en años. Segundo, si miramos la información acá que nos entrega el enunciado, dice que la duración del motor se puede distribuir gaussiano, o sea, normal. O sea, la distribución es normal con una media, según esto, de 10 años. Recuerden que el símbolo de la media es mu, aquí tenemos 10 años, y una desviación estándar, sigma, desviación estándar de 2 años. Acá, dentro de la gaussiana, depende del texto. Hay textos que en vez de colocar la desviación estándar suelen colocar la varianza. En ese caso, la única diferencia es que aquí ustedes toman el dato de la desviación, lo elevan al cuadrado y tienen la varianza dentro de la función. ¿Ok? Esto sería 4, la varianza es 4 y su desviación estándar es 2.
Bien, un tema de notación, no influye. O sea, al momento de hacer el cálculo tienen que tener cuidado cuando estandaricen la variable, pero no debería haber problema con eso. Ahora, el fabricante dice que reemplaza gratis los motores si fallan dentro de un periodo de tiempo de garantía. Ya, o sea, hasta cierta cantidad de años lo va a reemplazar gratis, luego de esa cantidad ya no corre la garantía. Entonces, está dispuesto a reemplazar, dice, solo el 3% de los motores que fallan. Por tanto, si pensamos acá en la gaussiana, si pensamos en una gaussiana, tendríamos, ¿cierto?, la campana y el fabricante lo que va a hacer es reemplazar todos los motores, ¿cierto?, que tengan una duración hasta un cierto punto que no conocemos, pero que sería el 3% de los motores, o el 3%, ¿cierto?, de la duración de los motores o de los motores que duran menos, ¿bien? Que son los que va a reemplazar dentro de la garantía. Lo que nos pregunta es cuánto es ese valor, ¿bien? ¿Cuántos años tendrían que ser para que se cumpla la garantía que está acá? Por tanto, eso lo podemos escribir. Esto que está acá lo podemos traspasar a una probabilidad y la probabilidad que nos está pidiendo es la probabilidad de que el tiempo de duración sea menor o igual a algo, ¿sí? Que no conocemos. Ese algo que está aquí yo le coloqué un signo de interrogación, pero le podemos colocar un nombre. Por ejemplo, este lo vamos a llamar A mayúscula, ¿sí? Ese va a ser el valor tal que su probabilidad acumulada sea 3% y cumpla entonces que esa es la cantidad de años en donde está el tope, ¿cierto?, del reemplazo. Ahí estaría el 3% de los vehículos. Entonces aquí tenemos una, tendría que llegar hasta A, y esa probabilidad tiene que acumular el 3%, y el 3% lo vamos a escribir como número decimal, se escribe 0,03. Esta es la escritura matemática de lo que está acá arriba. Por tanto, nuestra misión es encontrar el valor de A, porque no sabemos cuánto es, pero sabemos que la probabilidad que hay bajo él, o sea, bajo la curva hasta A, es de 0,03. Ahora, si este ejercicio uno lo hiciera, ¿cierto?, como un ejercicio donde conoce este valor, uno lo que hace es estandarizar. La gaussiana se estandariza para poder calcularla, para poder consultar la tabla gaussiana. Para recordarlo, la z, que es la estandarización gaussiana, se hace de la forma x menos mu partido en sigma. Bien. Y eso entonces tiene la forma de normal estándar, se llama, que es la normal 0,1, la normal 0,1, y eso permite consultar nuestra tabla gaussiana, que yo la tengo aquí. ¿Ven? Esta tabla que es la que calcula los valores de la distribución acumulada hasta un cierto punto, que igual que nuestra situación, de una normal. Entonces acá el paso sería estandarizar primero, ya lo estamos resolviendo, entonces aquí este sería z. Este valor A no lo conocemos, pero si lo conociéramos, para estandarizarlo se le restaría la media, que es 10, ¿cierto? Son los 10 años promedio, y se divide por sigma, que en este caso vale 2, ¿bien? La desviación estándar, ¿sí? Aquí, desviación estándar de 2 años. Ahora, ese valor debería ser acumulado, el acumulado, perdón, debería ser 0,03, ¿bien? ¿Qué significa eso en el contexto o en el papel que estamos viendo nosotros? Que si yo hubiera podido calcular este número, que no sé cuánto es, pero si lo hubiera podido calcular, yo al buscarlo en mi tabla Z, tienen que pensar en la tabla que estamos viendo acá, en mi tabla Z, yo al cruzar estos números, ¿cierto?, de la tabla, por ejemplo, voy a inventar algo aquí. Al cruzar, por ejemplo, este número con este número, el número que se forma sería entonces el 0,03, que es el número que yo estoy viendo aquí al final, que estoy viendo en esta zona. ¿Ok? Por lo tanto, aquí la búsqueda en la tabla es inversa, se llama. Es inversa porque yo conozco el resultado, sé que el número es 0,03, o sea, piensa en la tabla que vimos recién. Yo sé que el 0,03 es el resultado, que equivale al 3%, pero desconozco el número que lo formó. ¿Ok? ¿Sí? No sé el número que se forma en las esquinas. Por tanto, es lo que vamos a hacer ahora.
Vamos a la tabla, acá la gaussiana, y buscamos dentro de la tabla el 0,03. Puede que no esté exacto, que suele suceder, por tanto lo vamos a tener que aproximar. Entonces, buscamos acá adentro, fíjense aquí dice 0,0359, quiere decir que en cierta medida estamos cerca, y acá tenemos, fíjense, el número más cercano. Tenemos el 0,031, ¿ok? Y acá tenemos el 0,0294, que son los números, podríamos decir, más cercanos a nuestra respuesta. ¿Sí? No, no está exactamente el 0,03, pero tenemos dos números que están muy cerca, uno que está por arriba y uno que está por abajo. Ahora, hay criterios en los libros para saber cuál elegir, ¿ok? Generalmente, y es súper fácil, es decir, si ustedes se fijan aquí en la figura, yo tengo dos números. Este número aquí sería, en porcentaje, sería 0,03, que es el que yo estoy buscando, pero no está. Entonces, ¿cuáles tengo como opción? Tengo uno que está antes, que es el 0,0294, si no me equivoco, y tengo un número que está después, que el número que está después es el 0,03, si no me equivoco era 0,1. Lo voy a revisar nuevamente. 0,0301, bien, y 0,0294. Justamente son esos de acá. Hay una regla generalmente en estadística que uno dice que cuando va a calcular una probabilidad y no está el número, siempre hay que intentar tomar más área, siempre hay que pasarse en vez de que falte. Si ustedes miran el dibujo, en el sentido que yo estoy calculando la probabilidad, en realidad yo prefiero pasarme, así que pasarme sería tomar hasta el 0,0301. ¿Ok? Por tanto, este sería el número que yo voy a mirar en la tabla. ¿Por qué? Porque de esta forma yo tomo el área que me está pidiendo el ejercicio, que no la encontré exacta, pero le agregamos un poquito más, ¿ok? Así que mejor que sobre que nos falte. Bien, por tanto, si uno es formal en la escritura, uno lo que va a indicar acá es que lo vamos a redondear en realidad al 0,0301. Es una forma de indicar que nos vamos a pasar un poquito porque no está el número en la tabla. Ahora, lo más importante, ¿cuál es el número que se forma? Si miramos la tabla, ahí está el número que se forma, que sería aquí este es el segundo decimal, y este que está acá es el entero, aquí se logró llegar aquí, el entero con el primer decimal. Así que el número que se forma es el 1 menos 1,88. Bien, ese es el número que estábamos buscando. ¿Qué significa eso? Significa que el a menos 10 partido en 2 debería ser menos 1,88 para que no haya dado esta probabilidad como resultado. O sea, a menos 10 partido por 2 debería ser menos 1,88 para que este resultado tenga sentido y no haya aparecido, bueno, no aparece uno más cercano y tenga sentido con el problema. Esto simplemente es una ecuación de primer grado en donde hay que despejar la A. Entonces, ¿cómo nos queda el despeje acá? Nos queda que A es igual a el 2 que está dividiendo pasa multiplicando, y el 10 que está restando pasa sumando. Así que nos queda 10 menos 1,88 por 2. Así que nos queda eso así. Bien, ese que está dividiendo, vuelvo a repetir, pasa multiplicando primero, así que multiplicaría esto, aquí está. Dejé el signo menos acá porque más por menos es menos. Y el 10 que está restando pasaría sumando. Así que la respuesta sería 10, son 10 menos 1,88 por 2. Y la respuesta nos da 6,24. 6,24, entonces sería 6,24. ¿Y 6,24 qué? 6,24 años.
Bien, por tanto, el fabricante reemplazaría gratis los motores del vehículo, ¿sí? Hasta los 6,24 años de vida, ¿cierto? O de tiempo de uso del vehículo. Después de esa cantidad, ya lo rechazaría. Bien, eso cumpliría entonces con que estaría el 3% inferior en el cálculo, bien, en el valor. 6,24 años. Ya sobre esa cantidad ya no cubre la garantía. Bien, ahí tenemos entonces un ejercicio de distribución normal completo. En este caso fue un ejercicio inverso. Por tanto, se usa la distribución al revés. Se busca el valor dentro de la tabla y se ve el valor que se forma en las esquinas. Bien, los otros ejercicios son más tradicionales, pueden practicar con los que son directos, pero acá hay un ejemplo de un ejercicio inverso. Tenemos entonces un ejercicio ahora de distribución de la media muestral. Acá, ojo, la palabra clave distribución de la media muestral. Por lo tanto, aquí estamos usando el teorema central del límite y en específico en su resultado, que es la consecuencia que hay sobre la z. Que no se olvide eso, la forma de estandarizar con distribución de la media muestral. em, la z que nosotros vamos a usar para este tipo de ejercicio tiene la forma x barra menos mu partido en sigma partido por raíz de n. Aquí viene la palabra, justamente dice muestral, porque aquí la muestra influye en esta parte, influye en la variabilidad de la estandarización. Y esto es normal 0,1, esto significa en español que puedo consultar mi tabla que vimos recién, ¿ok? Dependiendo del caso, podemos consultar esta tabla si estandarizamos, ¿cierto? De esta forma, la forma que está acá. Esto lo voy a borrar porque ya lo ocupamos para no confundirse con el siguiente ejercicio. Dice, la vida media de una máquina para elaborar pan es de 7 años, ¿ok? Con una desviación estándar de 1 año. Y suponga que la vida de estas máquinas sigue aproximadamente una distribución normal y nos pide calcular algo. Ahora, acá tenemos datos. Tenemos primero el dato de la vida media de la máquina y tenemos la desviación estándar de la máquina. Por tanto, si recolectáramos esos datos, tenemos que la media es 7 y tenemos también que la desviación es 1. Ahora, la pregunta A dice la probabilidad, bueno, calcular la probabilidad de que la vida media, ojo, de una muestra aleatoria de 9. Eso es importante. Por eso este ejercicio es de distribución de la media, porque saca una muestra. Y acá nos dice específicamente que la muestra es de tamaño 9. Por lo tanto, para la letra A tenemos un dato extra, que es que el n vale 9, que es el tamaño de la muestra, sabiendo que la media es 7 y que la desviación es 1. Entonces lo que queremos calcular, fíjense también, la probabilidad de que la vida media, o sea que la vida promedio de las 9 máquinas. Ojo con eso. Entonces al escribirlo uno puede decir probabilidad de que la vida media de las máquinas de la muestra de tamaño 9 caiga, dice, entre 6,4 y 7,2. Traducido eso a notación matemática, tenemos la vida media, o sea, la vida promedio. Podemos indicar acá que son 9 máquinas, uno lo puede colocar como un subíndice, eso no está malo, es para recordar que el n es de 9. Y lo importante es que hay que escribir bien esto, caiga entre 6,4 y 7,2. O sea, que sea mayor o igual que 6,4, pero que sea menor o igual a 7,2. Por tanto, para resolver este ejercicio tenemos que usar el teorema central y en específico la estandarización que se deduce del teorema, que es la que escribí acá. En esta parte entonces colocamos la probabilidad y a cada valor hay que hacerle este proceso de restarle la media. Aquí el x barra sería este número
habría que restarle la media y dividirlo por la desviación estándar partido por la raíz de la muestra. Entonces, aquí primero ustedes pueden indicar que el x barra este cambia a una z. Lo voy a escribir acá por un tema de espacio. Ahí, z, ¿cierto? Pero, ¿qué le pasó a los números? Bueno, al primer número, al 6.4, se le resta la media, que es 7, y se divide por sigma, que es 1, partido por la raíz de 9. Bien, por un tema de espacio lo escribo ahí como en diagonal, pero se entiende que es 1 partido por la raíz de 9. Y en el lado de acá nos queda entonces 7.2 menos la media, que es 7, y se divide por 1 dividido por la raíz de 9. ¿Ok? Ahí está completa la estandarización, hay que sacar esos números. Nos queda entonces, voy a escribirlo acá arriba, y vamos a seguir aquí para aprovechar el trocito aquí de la lámina. Nos queda entonces aquí la probabilidad, el número que aparece acá. Ojo, aquí nos quedaría raíz de 9, que es 3, acá nos queda un tercio, y esto se invierte. Así que nos queda la diferencia entre 6.4 y menos 7 es menos 0,6. Así que en realidad aquí nos queda menos 0,6 por 3. Entonces eso nos da menos 1.8. Y pueden comprobar ustedes el cálculo. Y acá nos queda z, ¿cierto? Ahí está. Y acá 7.2 menos 7 son 0,2 positivo. Y aquí nos queda un tercio, nos va a dar un 3. Así que acá arriba nos va a quedar 0,6. 0.6 o 0,6. Estos serían entonces los valores que tenemos que buscar. Y esto por la diferencia de áreas, se calcula primero, recuerden el orden, siempre se escribe z menor o igual que el mayor, que en este caso el número más grande es 0,6, y a ese número se le resta el menor, que sería probabilidad de z menor o igual que menos 1.8, 1,8. Siempre se escribe menor o igual porque estamos haciendo una diferencia de áreas. Buscamos entonces 0,6 en la tabla, que voy a agrandar. 0,6 sería el número que aparece aquí, ¿cierto? 0,6, el segundo decimal es un 0, así que 0,6 es 0,7257, 0,7257 menos el menos 1,8. Menos 1,8 está en el lado negativo de la distribución, y aquí está. Bien, el segundo decimal es 0 también. Entonces nos queda 0.0359 menos 0.0359. ¿Ok? Por tanto, si hacemos la resta aquí, sería 0,7257, 0,7257 menos 0,03 menos 0,0359, 0,0359, y la respuesta nos queda entonces 0,6898. 0,6898. Bien, es entonces la probabilidad de que la vida media, la vida promedio de una muestra de 9 máquinas, esté entre los 6,4 y los 7,2 años. Y tenemos la primera. Ahora, en la segunda, se parece mucho a la pregunta anterior porque no dan el porcentaje,
Por lo tanto, nos están pidiendo sacar los valores. Dice, letra B, calcular el valor de X a la derecha, del cual caería el 15% de las medias calculadas de una muestra aleatoria de tamaño 9. Bien, acá una de las cosas quizás importantes es entender el dibujo, cómo quedaría, ¿cierto? La forma del problema. Dice, el valor de la X, bueno, aquí se refiere al valor de la variable del estudio. Dice a la derecha, del cual caería 15% de las medias calculadas, 15% de las medias calculadas de una muestra de tamaño 9. Palabra clave, el valor, bueno, el valor X, que es el valor de la incógnita, a la derecha, del cual caería el 15%. Entonces, en español eso, si lo traducimos a un dibujo, nos queda la gaussiana. En gaussiana porque esto es un promedio, así que el teorema central asegura que la figura es una gaussiana. Dice 15% a la derecha. Entonces sería en corte acá, aquí iría la X que no conocemos, que es nuestra pregunta, ¿cierto? El valor desconocido. Y esta área que se forma acá, sería entonces de un 15%. Un 15%. Ahora, si lo pensamos, si esto es un 15%, queda mejor. Si un 15% quiere decir que entonces a la izquierda quedó un 85% en esta zona. Por lo tanto, este ejercicio lo podemos escribir de dos formas. Preguntándonos por el área de la izquierda. Sabemos que este valor es un 85 y el tope aquí es justamente la X que estamos buscando. O plantearlo desde la visión contraria, en donde tendríamos un valor del 15% yendo hacia la izquierda y parando justo en la X, que es el valor que estamos buscando. Ahora, por un tema de comodidad, para consultarlo directamente en la tabla, yo recomiendo que se construya mirando en este sentido. O sea que se está barriendo un 85% hasta llegar al valor de la pregunta, y eso es por la forma de la gaussiana esta. Es más rápido de consultar, pero siempre queda a gusto ahí de como ustedes quieran plantearlo. ¿Cómo se escribe esto? Se escribe la probabilidad de que el promedio, ¿cierto? De las 9 máquinas, aquí le pueden colocar x barra 9, llegue hasta este valor x que no conozco, ¿cierto? Que es la incógnita del ejercicio, y este valor tenga un área acumulada de 0,85. 0,85. ¿Bien? O sea, el promedio está acumulado hasta este valor y esto tiene 0,85. Ahora, si lo quieren escribir con esta forma, simplemente se escribe al revés. Es la probabilidad que el promedio de los 9 esté por sobre X, y este valor acumule un 15%. Se escribe 0,15. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el sentido de la lectura. Y segundo, que van a tener que, al estandarizarlo, luego tienen que invertirlo por propiedad de complemento para poder llegar a esto mismo. Van a llegar a esto mismo. Esto me ahorra un paso en realidad, este cálculo de acá. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se resuelve? Simplemente esto se traspasa a Z. Ahí está. Ustedes me indican que están estandarizando. Y a la X se le estandariza como un promedio. ¿Cómo se estandariza un promedio? Lo vimos recién. Se le resta la media y se divide por la desviación partido por la raíz de n. Por tanto, acá le restamos la media, que es 7, ¿cierto? La vida media son 7 años. Así que aquí le quitamos 7 y lo dividimos por sigma, que vale 1. Y esto se divide por la raíz de n, que es 9. Porque son 9 máquinas, ¿cierto? Las que se tomaron en la muestra, y esto tiene que ser 0,85. Ahora, si esto lo arreglamos un poco, aquí queda 1 partido por raíz de 9 es 3, aquí queda un tercio, y esto se invierte, y al invertirse queda entonces probabilidad de z menor o igual
a 3, y aquí podemos colocarlo como factor de x menos 7. Nos queda así, y eso tiene que ser 0,85. Y al igual que el ejercicio de la gaussiana que vimos antes, yo conozco la probabilidad, pero no conozco el valor que genera la probabilidad. O sea, ¿cuál es el razonamiento acá? El razonamiento es que vamos a tener que ir a la tabla normal. Conocemos el valor, el resultado de la probabilidad, que es 0,85, y tenemos que buscar el número que se forma aquí, en la esquina. El razonamiento es el mismo. Entonces vamos a la tabla. Acá está la tabla. Voy a borrar acá. Y probablemente no encontremos el número exacto, puede que sí, lo cual sería bueno, si no habría que usar un tema también de redondeo, y depende de la pregunta cómo vamos a redondear. Entonces buscamos el 0,85 o algún número cercano, y nos encontramos con 0,8485 y 0,8508. Nuevamente, el valor que nos preguntan no está exacto, así que vamos a tener que, ojo, no aproximar, vamos a tener que redondear, y eso depende del problema. Nos vamos al problema. Este número que está acá es el 0,85, pero no está. Hay dos. Uno está antes y el otro está después. El que está antes es el 0,8485. O sea, aquí está el 0,8485. Y el que está después es el 0,8508. 0,8508. ¿Ok? Ahora, uno siempre se queda con la mayor cantidad de área posible dependiendo de la pregunta. En este caso, si yo elijo este número, que es lo que uno podría pensar, podría decir, ah, yo me quedo con el número mayor, como en el ejercicio pasado, como en el ejercicio que vimos acá. Sí, que uno al final se queda con ese valor porque está tomando más área. Acá sería incorrecto porque estarías tomando menos área, porque aquí el área está, ¿cierto? Si bien yo estoy leyendo en este sentido, la pregunta está tomando el 15% superior. Si yo tomo en este sentido, ¿cierto? Que es la forma de la pregunta, y yo tomo el número 0,8508, estoy tomando menos área que lo que me está preguntando el ejercicio. Por lo tanto, la forma que yo tomo más área es esta, ¿ok? Porque aquí, ¿cierto? Yo tomo este trocito que está acá. Por lo tanto, el número con el que me quedo es el 0,8485, y es el que vamos a consultar. Bien, nos quedamos con ese, entonces, valor. Aquí lo voy a indicar. La formalidad sería entonces que vamos a aproximar al 0 o al 0,8485. Y consultamos que el número que se forma en el 0,8485 es el 1,03. Bien, aquí está el segundo decimal, acá arriba está el primero, ahí, ya, eso llega hasta acá arriba, perdón, ahí. Es el 1,03. 1,03. Vamos entonces acá. ¿Eso qué significa? Significa que la parte de adentro de la Z, significa que esta zona, o sea que 3 factor de x menos 7, tenía que ser 1,03, para que yo al calcular esta probabilidad de Z menor o igual a 1,03 me dé este número que encontramos en la tabla. Bien, el mismo razonamiento que la parte anterior. Acaba de resolver, este número está multiplicando, así que pasa dividiendo. Nos quedaría el x menos 7 igual a 1,03 partido en 3. Ahí. Y el 7 que está restando pasa sumando, así que nos queda aquí al final, nos queda 7 más 1,03
dividido en 3. Ojo, solamente el 1,03 está dividido en 3. Entonces nos queda 7 más 1,03 dividido en 3. Lo estoy calculando. Nos queda 7,34. 7,34. Bien, 7,34 años. Entonces ahí logramos responder a la pregunta del texto donde dice el valor de X a la derecha del cual caería el 15% de las medias calculadas de una muestra aleatoria de tamaño 9. ¿Sí? O sea, sobre los 7,34 años caerían el 15% de las medias para muestras de tamaño 9, ¿cierto? De la duración promedio de las máquinas. Tenemos entonces la respuesta del ejercicio. Bien, entonces esta pregunta era bien completa porque tenía un ejercicio directo, estandarizar con el teorema central del límite, no olvidar esta forma para el teorema central, y un ejercicio inverso en donde nos plantean una probabilidad, o sea, una respuesta acá, y nosotros tenemos que hacer la inversa para poder encontrar el valor que acumulaba hasta esa cantidad de probabilidad. Ojo con la forma de escribirlo, ambas son equivalentes, pero esta tiene un paso más porque hay que calcular la propiedad del complemento, esta está directa. Y cuando elijan el valor hay que tener cuidado, siempre hay que tomar la mayor cantidad de área y depende del tipo de problema. Si el área está a la izquierda, yo me paso hacia la derecha. En cambio, si el área está a la derecha, yo me paso hacia la izquierda. ¿Ok? Esa es la lección que queda de este ejercicio. Y vamos con el último, que es un ejercicio para la distribución de la diferencia de medias muestrales. Acá tenemos que recordar cuál es la z para este caso. ¿Sí? Eso viene del teorema central y de la diferencia de promedio. Recuerda entonces, la z para este ejercicio, en caso que se pida, es tomar la diferencia de los promedios, o sea, el promedio de la primera muestra, restarle el promedio de la segunda. Acá el texto a los promedios no le llama x e y, sino que le llama x barra a y x barra b. Acá yo le coloqué x barra menos y barra, da lo mismo, uno va a ser el a y el otro va a ser el b. Se le quita la diferencia de las medias poblacionales. Aquí le quitamos la media, ¿cierto?, del promedio. Aquí. Ni la media de i. Lo estoy escribiendo en la forma explícita. Y esto se divide por la raíz de las varianzas. Sería la varianza de la primera partida por el tamaño muestral n. Y la varianza de la segunda. Aquí iría la varianza de i partido por m, que es el tamaño de la muestra de la segunda población. Esto es normal 0,1, por tanto se puede consultar la tabla normal que está acá al final. Una que la voy a borrar aquí para que quede lista para este ejercicio. Entonces aquí vamos a borrar esto. Ok, iniciamos entonces. Dice la fabricación de cierto producto de acero, se están utilizando dos aleaciones, ¿ok? La A y la B. Se necesita diseñar un experimento para comparar las dos aleaciones en términos de su capacidad de carga máxima en toneladas, es decir, la cantidad máxima de carga que pueden soportar sin romperse. ¿Ok? Un ejercicio de resistencia con dos aleaciones de materiales, una le llaman A y la otra le llaman B. Se sabe que las dos desviaciones estándar de la capacidad de carga son iguales a 5 toneladas cada una. Ojo, aquí nos está diciendo entonces que sigma de la A y el sigma de la B son iguales. Aquí voy a cambiar la notación, yo le pongo X e Y, pero vamos a usar la notación de acá del ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos como datos? Datos. Y nos van a servir para resolver el problema. Nos dice que la desviación de la máquina, perdón, de la aleación A es igual a la desviación estándar de la aleación B. O sea, es igual a, dice 5. 5 cada una. ¿Sí? O sea, sigma A es 5 y sigma B es 5.
Segundo, nos dice que se realiza un experimento en el que se prueban 30 especímenes de cada una de las aleaciones. O sea, que en cada caso sería el, el Na, y tenemos Nb, y eso es igual a 30. Igual a 30. Y tenemos entonces el promedio de A y el promedio de B están registrados acá. Ojo, estos promedios son muestrales y calcula entonces una diferencia entre los promedios aquí y les da 4. Ya, veamos entonces la pregunta. Dice, los fabricantes de la aleación A están convencidos de que esta evidencia demuestra de forma concluyente que la media poblacional de A, de la aleación A, es mayor a la B y por tanto que su aleación es mejor. Los fabricantes de la aleación B afirman que el experimento fácilmente podría haber resultado que esta diferencia muestral fuera 4, incluso, dice, si las dos medidas de población fueran iguales. En otras palabras, los resultados no son concluyentes. Bien, y la letra A acá dice, encuentra un argumento que ponga en evidencia el error de los fabricantes de la aleación B, para ello calcular esta probabilidad que está aquí bajo este supuesto. Y luego nos preguntan si consideran que estos datos apoyan fuertemente a la aleación A. Ya, traducción al español del ejercicio, por si no se entiende. Aquí están probando dos aleaciones, A y B. Desde el punto de vista de la desviación estándar son iguales. Aquí están probando resistencia y para poder probar eso toman una muestra de tamaño 30 y de cada una de las dos especies, ya de los especímenes, como le llaman. Hacen los cálculos y se dan cuenta que en promedio la aleación A en términos de resistencia tiene un valor de 49,5 toneladas. Eso es lo que resiste. Y la B lo hace en un 45,5. Si uno calcula esa diferencia da 4 toneladas de diferencia. O sea, si uno ve esos valores, estaría diciendo que muestralmente A es superior a B por 4 toneladas. Entonces, ¿qué es lo que se discute acá abajo? Lo que se discute acá abajo es que bueno, la empresa que tiene la aleación A dice la de nosotros es mejor que la B y se ve porque al calcular estas muestras y al hacer la diferencia da un valor 4 y ese número 4 es mayor a cero. Por tanto, serían distintas. En cambio, los de la B dicen que en realidad eso no es concluyente. No es concluyente porque si uno calculara la probabilidad de que esta diferencia realmente sea significativa, o sea, bajo el supuesto de que estas medias son iguales, ya ese número en realidad sería insignificante. Ustedes tienen que entender acá que esto es lo que mostró la prueba, con 30 especímenes de A y 30 de B al calcular sus promedios y hacer la diferencia. Pero uno tiene que referirse a qué pasaría a nivel poblacional, porque uno está haciendo estos cálculos para nivel poblacional. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es, en realidad lo que nos spoilea el ejercicio, como que nos da a entender, es que en realidad los B se equivocan, ¿sí? Los de los fabricantes de la lesión B. Y la forma de poder rebatirle es calcular esta probabilidad. Esta probabilidad dice, bueno, calcula entonces qué tan probable es que si supuestamente estas fabricaciones, estas aleaciones en promedio son iguales, haya pasado que por recolectar una muestra de 30 de A y de 30 de B, esa diferencia da, por ejemplo, más de 4. Entonces lo que estaría probando es qué tan poco probable o qué tan probable sería esto. Por lo tanto, a lo que estaría apuntando es que esta diferencia en realidad podría haber salido o no, dependiendo de este supuesto. ¿Sí? En teoría, si B tiene razón, quiere decir que esto es muy probable que pase. ¿Por qué? Porque depende de la muestra, entonces sería muy probable y en realidad esto seguiría siendo igual estadísticamente, aunque este valor de más que 4. Ahora, si esta probabilidad sale baja, muy baja, estaría entonces mostrando que en realidad bajo esta condición esto no debería ser, esto no debería ocurrir.
¿Ok? Por lo tanto, esto estaría demostrando que en realidad la aleación A es mucho mejor que la B, porque en ningún caso debería tener más de 4 toneladas de diferencia. Eso es lo que apunta el ejercicio. ¿Ok? Ahí denle una vuelta a la forma del enunciado, pero esa es la explicación. ¿Ok? Al final es comprobar si es probable o no que dé un resultado de diferencia de 4, suponiendo que las aleaciones son prácticamente iguales. Vamos a calcularlo, veamos si es cierto. Entonces, letra A, nos piden calcular la probabilidad de que el promedio que se calculó para la aleación A, ¿cierto? Respecto a la aleación B, o sea, esa diferencia, sea mayor a 4. O sea, ¿qué tan probable es que pase que esto realmente sea distinto, sea mayor a 4, si en realidad se está suponiendo que en promedio ambas aleaciones son iguales? Aquí me equivoqué, aquí va una y aquí iría B. ¿Ok? Ahí está entonces escrita la pregunta. Esto si se reescribe, lo mismo que decir que aquí lo que se está suponiendo es que en promedio la lesión de A menos la lesión de B es igual a cero. Entonces nosotros queremos ver que si este es el supuesto, ¿qué tan probable es que pase algo así? Que en realidad de un número mayor a 4 con una muestra. ¿Ok? Acá lo que hay que hacer es estandarizar. O sea, aquí la respuesta sería formar la Z, escribir la Z aquí. ¿Y qué le pasaría entonces a ese 4? A ese 4 habría que restarle la diferencia de las medias, ¿cierto?, de la población. Según el ejercicio, esa diferencia de las medias es cero. Por lo tanto, aquí al 4 tenemos que restarle cero, que sería la diferencia de las medias de la población, dividirlo por la raíz de las varianzas, ¿cierto? Aquí tenemos la z. Las varianzas partidas por n. Ojo, que acá ambas desviaciones son iguales. La desviación es 5, por tanto las varianzas valen 25, que serían los respectivos cuadrados. O sea, sigma cuadrado A sería entonces igual a sigma cuadrado B, y esos son igual entonces a 25, porque es 5 al cuadrado, y las muestras son iguales. O sea, en realidad esto sería 25 partido en 30 más 25 partido en 30. O sea, 2 veces 25 partido en 30. Y tendríamos entonces 2 veces 25 partido en 30. Bien, ahí nos queda entonces el resultado. Y hay que calcular ese número que nos queda ahí. Ya nos queda, sería 4 dividido por la raíz de 2 por 25 dividido en 30. ¿Sí? ¿Por qué 2 por 25? Porque 25 partido en 30 más 25 partido en 30. Tienen la misma varianza, la misma desviación y el mismo tamaño muestral. ¿Ok? El número nos da 3,09 aproximado, así que aquí nos quedaría la probabilidad de que z sea mayor que 3,09. Ahí está. Y por propiedad del complemento, eso es para consultar nuestra tabla Z que está acá abajo, tiene que estar escrito como menor o igual. Así que propiedad del complemento nos queda entonces 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual. ¿Por qué menor o igual? Porque acá dice mayor. Así que el contrario tiene que ser menor o igual que 3,09. 3,09. ¿Ok? Y ese número lo buscamos en la tabla. El 3,09 está prácticamente en el borde. Si ustedes se fijan aquí, justo esta tabla llega hasta 3,09. Aquí está el 3. Aquí está el 0,
Aquí está el 0,09, así que el resultado aquí prácticamente lo aproximó a 1. En realidad ese número no es 1, sino que es 0,9999999 y así. Ya, pero está tan cercano al 1 que aquí lo aproxima al 1. Por lo tanto, esta probabilidad sería prácticamente 1. O sea, desde el punto de vista de nuestra tabla, esto sería 1 menos 1 y esto es prácticamente 0. ¿Sí? No es exactamente 0 en realidad, es un tema de la precisión de la tabla. Incluso aquí uno podría tomar la precaución de colocarle que esto en realidad es aprox, ¿sí? Aunque si le colocan 0 en la prueba, no hay ningún problema, ¿sí? O en alguna evaluación o algo así. 1 menos 1 entonces 0 y aquí la probabilidad queda 0. ¿Qué es lo que está diciendo esto entonces? Que la probabilidad de que supuestamente, si supuestamente las aleaciones promedio son iguales, que al tomar una muestra de tamaño 30 de cada una y calcular la diferencia, ya de mayor a 4, eso es prácticamente improbable. Entonces, ¿qué estaría diciendo acá en el ejercicio? Dice, encuentra un argumento que ponga en evidencia el error de los fabricantes de la aleación B. Bueno, aquí la evidencia es la probabilidad. Prácticamente esta probabilidad que haya dado 0 quiere decir que es imposible, o prácticamente imposible, de que siendo que supuestamente estas aleaciones son prácticamente iguales desde el punto de vista de la media, al tomar muestras esa diferencia de mayor a 4. ¿Ok? Y eso entonces respaldaría la letra B, porque aquí dice, considera que estos datos apoyan fuertemente a la aleación A, y la respuesta es sí. O sea, prácticamente sí, porque la probabilidad de que esta diferencia sea mayor a 4 es prácticamente nula. O sea, es imposible, o prácticamente imposible, de que al tomar una muestra de tamaño 30 de cada una de las aleaciones, la diferencia de los promedios sea un valor de 4 toneladas. Ya esto era prácticamente imposible. La única forma que esto es posible es que realmente la aleación B es deficiente en promedio o resiste menos que la A. Es el único caso que se da, por tanto lo que dicen aquí los de la B, ¿sí? Los fabricantes de la aleación B es falso. Y lo pudimos comprobar con el cálculo de la probabilidad. Bien, entonces ahí cerramos los 4 ejercicios. Recuerden que estos ejercicios vienen del texto de Walpole, de la novena edición, y estos números que aparecen en la parte superior es el ejercicio en específico, ¿ok? Si ustedes van al capítulo 6, van a la parte de ejercicio, este es el 6.17, el de la binomial es el 5.8, el de la media muestral es el 8.25 y el de la diferencia de media es el 8.34. Ojo porque si trabajan con otra edición del texto de Walpole, probablemente les aparezca alguna diferencia ahí en el número del ejercicio, pero los enunciados son prácticamente iguales o con algunas pequeñas correcciones por edición, pero van prácticamente a lo mismo. Bien, espero que se haya entendido. Repasar esto va a estar disponible ahí en el enlace. Pueden acceder a esta solución y pueden revisar el video cuantas veces quieran ahí para poder comparar. Estoy atento a las consultas que tengan, que estén bien y nos vemos luego. Chao, chao.